Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva clase de álgebra lineal. En la clase de hoy vamos a comenzar a trabajar con unos objetos que yo les llamo matrices elementales. Así le llamaba mi profesor. No sé si en todos lados le llaman así, pero bueno, transmite cierto lo que aprende en algún grado. Y estos objetos son matrices bien especiales, ¿ya? Entonces, la primera de ellas es la que vamos a llamar la matriz de permutación. Que tiene una notación bien enredada, digamos, I super n sub ij, y que va a ser una matriz de tamaño n a coeficientes k, y que se va a construir a partir de la matriz identidad de tamaño n, cambiando, permutando entre ellas la fila i y la fila j, ¿ya? Entonces, de nuevo, este super n lo vamos a colocar solo cuando haga falta, ¿eh? Pero, por ejemplo, si yo digo, bueno, ¿quién sería, por ejemplo, de tamaño 2? Es súper fácil. Y 1, 2 sería, yo parto de una identidad, ¿ya? Esa es la identidad de tamaño 2. Y después dice, intercambie, permutar significa intercambiar, ¿cierto? Intercambie las filas 1 y 2. Entonces, eso significa que ahora va a ser así. ¿Sí? O por ejemplo, yo les digo, miren, hagámoslo en tamaño 3, intercambiemos las filas 2 y 3, y eso significa que yo tendría una identidad 1, 0, 0. Acá debería ir 0, 1, 0, pero como lo voy a cambiar con la fila 3, voy a colocar al tiro lo que queda. Que fíjense que esto sería exactamente una matriz de identidad si esto estuviera acá arriba. Entonces lo que hicimos fue hacer ese cambio. ¿Ok? ¿Me siguen, chiquillos? Sí, profe. ¿Ya? Esto es una matriz de permutación, o también uno la puede llamar de intercambio de filas. Entonces acá les coloco un ejercicio, miren, construir para el tamaño 4, para el tamaño 3, para el tamaño 5, voy a hacer uno más, puede ser el del tamaño 5, entonces el del tamaño 5, fíjense que estoy cambiando la fila 1 y 4, eso quiere decir que en la fila 1 tengo que poner lo que iría en la fila 4 de la identidad. En la fila 4 iría 0, 0, 0, 1, 0. Después la fila 2 queda igual. Fíjense que solo cambiamos las dos filas que intercambiamos. Y ahora acá en la fila 4 coloco lo que habría sido la fila 1 y en la fila 5 coloco lo que va en la fila 5 y la identidad. ¿Ok? Entonces se fijan, si yo tuviera acá un 1 y acá un 1, eso sería la identidad, ¿cierto? Pero en vez de eso tengo la identidad con la fila 1 y la fila 4 intercambiadas. ¿Ya? Sí. Pero aquí viene lo bueno. Resulta que la matriz de permutación de filas es una matriz regular y además su inversa está dada por ella misma. O sea, es una matriz que es su propia inversa. Nosotros ya habíamos visto un caso particular de esto, ¿eh? Ups. ¿Se acuerdan que cuando vimos esta matriz, perdón, dijimos, probamos que esa matriz era su propia inversa? Yo la colocaba de nuevo. Y cuando las multiplico, fíjense lo que ocurre. Es S por eso me da 1. Perdón. Me da este por este, me da 0. Este por este me da 1, ¿cierto? Eso es ahí. Y este por este me da 0. Y me queda acá. Así que vemos que efectivamente, y esta matriz que nosotros habíamos visto, que era su propia inversa, como un ejemplo, una matriz que es su propia inversa, es justamente la matriz de permutación de tamaño 2. La única que hay, porque como hay dos filas nomás, las cambio de posición, no hay otra alternativa. Cuando tengo, por ejemplo, acá, puedo cambiar la 1 con la 4, o la 2 con la 3, o la 3 con la 5. Mientras más grande el tamaño, hay más posibilidades de cambio. Ahora, ¿qué es lo simpático? Que esta proposición nos dice que esto que es cierto en la matriz de tamaño 2, la matriz de intercambio de fila de tamaño 2, también es cierto en cualquier dimensión. ¿Ok? Entonces, la demostración
si ustedes se fijan, basta demostrar qué cosa, que si yo agarro mi matriz de permutación de tamaño n y la multiplico por sí mismo, ¿eso cuánto me tiene que dar, Anaís? ¿Eso a qué tiene que ser igual? Si yo quiero probar que esa matriz es regular y que esa es su inversa. ¿Mm? O Martín. ¿Me escuchan, Martín? ¿La identidad, bro? ¿Cómo? ¿La identidad? La identidad, muy bien. Esto tiene que ser igual a la identidad. ¿Ok? Entonces, eh, nada, todo lo que vamos a hacer es, cuando yo quiero saber que una multiplicación de matrices es igual a otra, lo que yo tengo que hacer es mirar una componente, ¿cierto?, de este producto. Entonces me voy a preguntar cuánto vale si yo miro IJN por, ¿cierto? Si quiero mirar un elemento, entonces el elemento que está en la fila K, columna L. ¿Ok? Ese elemento que está en la fila K, columna L, es por definición la suma sobre Q del elemento que está en la fila K, columna Q, multiplicado por el elemento que está en la fila Q, columna L. ¿Sí? Eso se escribe así. Y uno mira, y ahora tiene que preguntarse, bueno, ¿cómo son los elementos de esta matriz? Pues entonces, ahí vale la pena mirar nuestro ejemplo. Fíjense bien. Resulta que esta matriz, ahí me faltó una igual, ¿eh? Esta matriz que está acá, se construyó a partir de una identidad. Dijimos, mira, esta matriz es la identidad de tamaño 5, salvo las filas 1 y 4, que están cambiadas. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Eso quiere decir que si yo miro cualquier fila que no sea la 1 y la 4, es exactamente igual a lo que sería esa fila en la matriz de identidad. Por ejemplo, si acá miro la fila 2, esto es la fila 2 de la identidad. Si yo miro esto que está acá, eso es la fila 3 de la identidad, y eso que está acá es la fila 5 de la identidad. Entonces, el elemento, si K, por ejemplo, es distinto de I y de J, la fila K de esta matriz es la fila K de la identidad. Eso es lo que quiero decir. Si Q, y al revés también, fíjense que cuando yo muevo una fila en la identidad, también altero la misma columna. Entonces, por ejemplo, la columna 2 que tengo acá es exactamente la columna 2 de la identidad. Esta es exactamente la columna 2 de la 3 de la identidad, y esta es exactamente la columna 5 de la identidad. Lo que cambió fue también la primera columna y la cuarta, que se intercambiaron. En la matriz identidad, intercambiar dos filas me produce que se me intercambien las mismas columnas. ¿Ok? Dicho eso, entonces uno dice, este cálculo va a depender si K y L son iguales a I y a J. Entonces, hagámoslo primero, digamos si lo tenemos que hacer por casos. Entonces, si K es distinto de I y L es distinto de J. ¿Ya? Hagamos ese caso primero. Si K es distinto de I y L es distinto de J, fíjense bien que esto nos va a quedar igual a ¿qué cosa? Esto va a ser la suma sobre Q. Y dijimos que cuando K es distinto de I, en realidad quiero que sea ambos distintos de I y de J, entonces lo tenemos que ir, a ver, K y L, perdón, K y L pertenecen a I, J complemento. ¿Ya? O sea, ninguno de los dos es un elemento de vale I o vale J.
Entonces, esto me dice que la fila K de esta matriz es la fila K de la identidad. Entonces, esto va a ser la identidad de tamaño n, fila K, componente Q. Y como L tampoco no es ni I ni J, esto va a ser columna L de la identidad. ¿Ok? Porque en esas columnas, cuando yo miro fuera de I y fuera de J, lo que tengo es exactamente las columnas de la identidad. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando yo miro las filas de la identidad, miremos un ejemplo. A ver, Patricia, si me escuchas. ¿Me escuchas, Patricia? Sí, profe. Dime, cuando tú miras acá, ¿qué es lo que me puedes decir? ¿Cómo son las filas de la identidad? ¿Qué característica tienen? Em, la verdad, profe, que en estos momentos no le pude prestar mucha atención porque igual estoy haciendo unas cosas personales. Ya no, tranquila. Estoy tratando... Tranquila, tranquila, ya. A ver, ¿quién nos ayuda? A ver, Gracias. no te preocupes. Juan Ramiro, ¿estás por ahí? Sí, profe, diga. Cuéntame, cuando tú miras esta fila de la identidad, ¿qué cosa observas? Que el 1 está en la posición 5, ¿se puede decir? Pero más básico que eso, ¿cómo son las filas de la identidad? Si yo te dijera, si alguien que no tiene idea, no, mira, las filas de la identidad son, ¿qué tienen? ¿Qué hay en ellas? Tienen 0 y 1. Ya, ¿y cómo andan los 0 y 1? ¿Son la misma cantidad? No, ¿No? ¿Qué dirías tú? que tienen un 1 y los demás son 0. Excelente, las filas de la identidad tienen un montón de ceros y un solo 1. Y ese 1 va a estar exactamente en la columna que es igual a la fila que estoy mirando. Por ejemplo, si esta es la quinta fila de la identidad, solo hay un 1 en la quinta posición. ¿De acuerdo? Dicho eso, entonces, esto que está acá va a ser igual a 0 si Q es distinto de K, y va a ser igual a 1 en caso contrario. ¿Cierto? Las componentes de la identidad son ceros y unos, y solamente encuentro un 1 en los elementos de la diagonal, cuando la columna es igual a la fila. Y acá lo mismo, esto también va a ser igual a 0 si Q es distinto de L, y 1 si Q es igual a L. Entonces, fíjense lo que ocurre. Resulta que este tipo, que está acá, vale 0000, en algún momento vale 1, y después vale 0000. Este es lo mismo, vale 0000, en algún momento vale 1, 0000. Y yo lo estoy multiplicando entre sí, entonces la única posibilidad que estos pueden tomar es, estoy multiplicando un 0 por un 0, un 0 por un 1, un 1 por un 0, o un 1 por un 1. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Y de todas esas combinaciones, la única que aporta algo es cuando los dos son 1, porque basta que uno sea 0 para que la multiplicación sea 0. ¿Están de acuerdo? Y Yo fíjense, creo. y fíjense que para que los dos sean 1, lo que tiene que ocurrir es lo siguiente. Tiene que ocurrir que Q sea igual a K y que Q sea igual a L al mismo tiempo. O sea, toda esta suma, fíjense bien, vale 1 si L es igual a K y 0 en caso contrario. ¿Por qué? Porque si L es distinto de K, resulta que Q nunca puede ser simultáneamente igual a ambos, entonces siempre multipliqué 0 por 0, 1 por 0 o 0 por 1. Y si estoy sumando muchas cosas que están multiplicadas por 0, eso me da 0. Pero en el caso que Q y L sean iguales, lo que va a ocurrir es que en algún minuto voy a hacer 1 por 1, y ese es el único que me va a sobrevivir. O sea, fíjense bien, lo que estamos diciendo es que cuando miro elementos de esta matriz que no están en la posición I ni en la posición J, esos elementos o bien son 0 o bien son 1 solo si están en la diagonal. O sea, esto ya tiene bastante pinta de ser una identidad. ¿Sí? Porque les recuerdo que, que los elementos de la matriz de identidad es una matriz que tiene solamente uno en la diagonal. Entonces, escribamos
escribir así para K y L que no pertenecen a esos dos índices, que pertenecen al complemento de esos índices, tenemos que la componente KL de esta matriz es igual a 0 si K es distinto de L y 1 si K es igual a L. Eso que está ahí, uno lo puede resumir de una manera. Esto es lo que uno llama una delta de Kronecker. La delta de Kronecker es una función que cuando estos dos numeritos son iguales vale 1 y cuando son distintos vale 0. Y de hecho, uno la matriz identidad la describe como elemento, como la matriz cuyas componentes son puras deltas de Kronecker. Entonces son 1 cuando estoy en la diagonal, que es cuando los índices son iguales, y 0 en todo el resto. ¿Ya? Pero bueno, eso es un comentario, porque quizás se me salga por ahí. ¿Sí? Entonces, pero fíjense que en particular esto es exactamente igual a la componente KL de la identidad. La componente KL de la identidad va a ser 0 si K es distinto de L y 1 si son iguales. Así que en el fondo lo que acabamos de probar es que para cualquier par que no está aquí, la componente KL de ese producto es la componente KL de la identidad, que aquí me faltó un ahí para que sepamos que es la identidad. Y de hecho lo voy a escribir así, para que quede claro que es la componente y no se confunda ahí. ¿Sí? Así que ahora lo que nos falta probar, si queremos ver que estas dos matrices son iguales, es que las componentes cuando estoy acá también son iguales. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, básicamente, como K y L lo tomé fuera de este conjunto, acabo de probar que esta matriz es igual a esta matriz, salvo en 4 componentes. La componente II, la componente JJ, la componente IJ y la componente JI. Tengo que probar ahora para cada uno de esos casos. Entonces me pregunto, me digo yo ahora, ¿cuánto vale IN y J por IN y J en la componente II? En la componente II, por definición, esto va a ser la suma desde sobre Q de la matriz de permutación IJ, componente IQ, por matriz de permutación IJ, componente QI. Y ahora yo me digo, bueno, ¿qué pasaba? Porque ahora fíjense que estoy mirando la fila I, estoy mirando la fila I de esto que está acá, de esa matriz de permutación. O sea, justamente estoy mirando una de las filas que interviene la identidad. Entonces miremos nuestro ejemplo, acá. Por ejemplo, ahora estoy mirando la fila 1. ¿Cómo es la fila 1 de la matriz de permutación? ¿Qué me pueden decir? Martín, cuando tú miras la fila 1 de esta matriz de permutación, ¿qué es lo que ves? Cristian Pérez, Miguel Martín parece que no nos escucha. ¿No? ¿Cualquiera? ¿Alguien? ¿Cómo es la primera fila de esta matriz?
Nadie. Simón. Sí, yo me enredé un poco. Bien, entonces, acá en la primera fila, lo que vemos es lo que originalmente estaba en la cuarta fila de la identidad. ¿Y por qué? Porque justamente la matriz de intercambio de fila hace eso y dice, mira, toma una identidad que va a ser igual, y construye una matriz que va a ser igual a la identidad, salvo en las dos filas que estoy identificando acá. Y en esas dos filas, solo en esas dos filas, intercambian. Entonces después, lo que veas en la primera fila es lo que habría estado en la fila 4 de la identidad, y lo que veas en la fila 4 es lo que habría estado en la fila 1 de la identidad. Acá en el caso general, esta matriz entonces, en su fila I, tiene lo que habría estado en la fila J. Y en su fila J tiene lo que habría estado en la fila I de la identidad. Pero de nuevo, estos son un montón de ceros y unos, de ceros con uno, ¿no? Y esto es un montón de ceros con uno. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esto que está acá, una vez más, va a ser igual a 0 si Q es distinto de I, perdón, si Q es distinto de J ahora. ¿Sí? Porque como en la fila I tengo lo que habría estado en la fila J, es en la columna J donde está el 1, y va a valer 1 cuando Q sea igual a J, y este otro va a valer 0 si Q es distinto de J, exactamente lo mismo, y va a ser 1 cuando Q sea igual a J. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy mirando la columna I de esta matriz, pero la columna I de esta matriz es lo que habría sido la columna J de la identidad. Y la columna J de la identidad tiene un 1 solamente en la posición J. Y si se fijan, entonces, este numerito que está acá y este numerito que está acá valen 0 en los mismos lugares y valen 1 en el mismo lugar, cuando Q vale igual a J. Entonces, toda esta suma, estoy sumando 0 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0, salvo cuando Q vale J, que sumo 1, por lo tanto, de toda la suma, lo único que me sobrevive es un 1. ¿Sí? O sea, esto vale 1, y eso es exactamente igual a lo que habría en la matriz de identidad, en la posición I. Así que si se fijan, sabemos que esta matriz es igual a la identidad en todas las posiciones que no son II, IJ, JI y JJ, pero ahora también eliminamos un caso que era el caso cuando ambos valen I. Si hacen exactamente esta misma cuenta cuando cuando los dos valen J, les va a dar que también vale 1. Y ahora lo último que voy a hacer es la cuenta cuando uno vale I y el otro vale J. Entonces, y ahí habríamos cubierto todos los casos. Así que, ahora, si K es igual a I y L es igual a J, entonces veamos cuánto vale la posición KL o IJ de esta matriz. Entonces queremos la matriz de cambio IJ por la matriz de cambio IJ en la posición IJ. Eso por definición va a ser la suma de la matriz IN-IJ fila I, posición Q, por matriz de cambio IN-IJ, posición Q de la columna J. De nuevo, estos son un montón de ceros o unos. Entonces, esta de acá va a valer 0. El único momento cuando esto vale 1, nos vamos al revés, el único minuto en que vale 1, estoy mirando la fila I. La fila I de acá es lo que sería la fila J original de la identidad. Así que el único momento donde vale 1 es cuando Q es igual a J. Y vale 0 en todos los otros casos. Y este de acá, estoy mirando la columna J, que corresponde a lo que habría sido la columna I originalmente, así que vale 1 solo si Q es igual a I, y vale 0 en cualquier otro caso. Y fíjense lo que ocurre, que de nuevo, estoy multiplicando o bien 1 por 1, o bien 1 por 0, o bien 0 por 1, o bien 0 por 0. Pero la única forma que yo pueda multiplicar 1 por 1 es que Q valga J y que Q valga I al mismo tiempo. Y si I es distinto de J,
Q no puede tomar los dos valores al mismo tiempo, por lo tanto siempre tengo uno de los factores que vale 0, y por lo tanto todo esto suma 0. Así que en resumen, este término es igual a 0, que es igual al elemento IJ de la identidad. ¿Sí? Estamos asumiendo que I es distinto de J o Z. Por acá. Si I es igual a J, estoy cambiando la fila I por la fila I, o sea, no estoy haciendo nada. Entonces siempre está implícito que, aquí, ojo, I es distinto de J, si no, no estoy haciendo nada. Ok, ya. Entonces les dejo los otros dos casos. Fíjense que hicimos el caso K igual I, L igual I, hicimos el caso K igual I, L igual J. Faltaría el caso K igual J, L igual I, que se hace igual a este. Y faltaría el caso donde ambos valen J, que es igual a este. Entonces con eso, así, para todo I, J que vive entre 1 y n, tenemos que, si yo miro la componente, perdón, para todo KL, si miro la componente IJN por IJN, la componente KL, eso es igual a la componente KL de la identidad. Por lo tanto, la matriz de permutación IJ por la matriz de permutación IJ es igual a la identidad. ¿Ok? Esto es una manera de verlo. No hay más que hacer. Pero hay algo que uno sí puede hacer, que creo que es lo que vamos a probar ahora. Sí, no, ahí van a ver que vamos a probar otra cosa ahora, y con eso que vamos a probar, este cálculo se hace medio trivial. ¿Ok? Pero bueno, así hemos probado la proporción, que era el hecho de que esta matriz de permutación o de intercambio de filas es efectivamente invertible. Entonces, esta proposición es súper importante para todo lo que vamos a hacer después. Y dice que si yo tomo una matriz A cualquiera y la multiplico por la izquierda por una matriz de intercambio de filas, el resultado es exactamente igual a la matriz A, pero con las filas I y J permutadas, intercambiadas. Y por eso es que la matriz I se llama matriz de intercambio de filas, porque en realidad lo que hace es que cuando le pega a otra matriz, le intercambia sus filas. Y por otro lado, si yo multiplico por la derecha, lo que hago es intercambiar columnas. ¿Ok? Entonces, antes de hacer la demostración, hagamos un ejemplo. ¿Qué pasa si tomamos la matriz, por ejemplo, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0? ¿Qué matriz sería esa? Matriz de tamaño 3 y permutado el 2 y 3. Excelente, muy bien, Matías. Justamente en la matriz de permutación de filas de tamaño 3 que intercambia las filas 2 y 3. Entonces, y eso lo vamos a multiplicar por esta matriz, miren. 1, 1, 2, 2, 3, 3. ¿Ok? Veamos qué nos resulta. Entonces, en la primera fila nos queda el resultado, es importante, la primera fila es lo que resulta de tomar la primera fila y multiplicarla por esta columna, la primera fila por esta columna nos da esos dos elementos, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando este muchachote, o esta muchachota, una fila, ¿cierto?, le pega a esta muchachita que está acá? Resulta que esos ceros me van a matar esos dos. Y lo único que me va a sobrevivir es lo que está ahí. 1 por 1, así que esto me va a dar 1. Al lado me da lo mismo, porque son iguales. Después, fíjense, la segunda fila, por la primera columna, es lo que nos da lo que queda acá. Y de nuevo, esos dos ceros me van a matar eso, y solamente me va a sobrevivir ese 3 multiplicado por 1, eso me da 3. Y la otra fila me da igual. O sea, la otra componente porque son iguales. Y por último, cuando yo quiero encontrarlo acá, tengo que tomar tercera fila,
multiplico por esta columna, este 0 me borra eso, este 0 me borra eso, y lo único que me sobrevive es ese 2. Y esto me queda 2. Así que efectivamente, si yo miro el resultado de mi matriz de permutación por mi matriz A, lo que tengo es la matriz A donde permuté las filas 2 y 3. Queda clarito, ¿no? Con el ejemplo. Entonces, esto que acabamos de hacer es un ejemplo, si ustedes quieren una verificación, pero no es una demostración, porque la proposición es mucho más ambiciosa, nos dice que esto ocurre siempre para cualquier matriz que yo coloque en cualquier tamaño. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Ya, vamos a probar la proposición, pues eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo que vamos a hacer, quiero que noten algo, ¿eh? Esta fila que está acá, ¿cierto? Yo la obtengo como el resultado de multiplicar esta fila por esta matriz. Si en vez de tener yo, si estuviera mirando nomás ese vector multiplicado por esta matriz, el resultado sería la primera fila. ¿Sí? Entonces uno puede, en general, si yo estoy haciendo una matriz D por una matriz F, eso lo puedo ver como que es la fila 1 de D como vector columna multiplicado por F, después la fila 2 multiplicado por F, hasta la fila, no sé cuántas filas tendrá, N multiplicado por F. ¿Sí? O dicho de otra forma, la fila F, perdón, la fila I del producto es la fila I del primer factor por el segundo factor. ¿Ok? Y la forma de probar esto que está acá, que es una de las tareas que yo les he dado, que quedó por ahí, que es importante que la hagan, es simplemente decir, bueno, componente a componente, pues si yo quiero saber cuánto vale la componente J de este producto, fíjense que D por F, componente J, eso nosotros sabemos que es la suma de D por I, Q sobre Q por F, Q, J. ¿De acuerdo? Y eso que tengo ahí es exactamente lo mismo que decir hacer el producto punto entre el vector que obtengo cuando hago la fila I y tomo la columna J de F. ¿Sí? Y por otro lado, si yo miro lo que obtengo cuando hago esa fila por la matriz F, elemento y J, bueno, en realidad esto es un elemento J nomás, porque esto, fíjense que esto tiene tamaño 1, entonces esto es un vector fila. Ya esto completito es un vector fila y tiene que serlo porque es un vector fila. Pero ese elemento es, por definición, la suma sobre Q de D y Q multiplicado por, aquí estoy multiplicando la fila J de F. Entonces esto va a ser F, Q, J. Como esto es fila, tiene que ser así. 1, J. Ahí, para que no quede brujo. ¿Ok? Y se fijan, esas dos cosas son exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, en resumen, cuando yo estoy multiplicando una matriz, yo puedo pensar que el producto
Si quiero mirar las filas del producto, lo que tengo que hacer es mirar las filas del primer factor y eso multiplicarlos por la matriz que tengo, por el segundo factor. ¿Ok? Y con las columnas pasa al revés. Si yo quiero ver las columnas de este, van a ser las columnas de este por esta matriz. Pero eso ya es una de las tareas que está dada, digamos. Entonces, pero ahora es importante tener esto claro porque lo vamos a usar. Entonces, ahora sí, yo quiero mostrar, lo que yo quiero mostrar es que son tres cosas. Primero, que si tomo una fila Q que no es I ni J, y miro la fila de la matriz de permutación por A, la fila Q, eso yo quiero ver que iguala a la matriz a la fila de Q de A. ¿Ok? Eso es lo primero que quiero ver, porque fíjense bien que la proposición nos dice que las filas de esta matriz es igual a la matriz A, salvo dos filas. Entonces yo quiero que cuando no mire esas dos filas, las filas de esta matriz sean igual a las filas de esa matriz. Y una matriz es igual componente a componente, pero también es igual si son iguales filas. Después, yo quiero probar que si yo miro la fila I de esa matriz, eso sea la fila J de la matriz original. Y quiero probar que si yo miro la fila J de esta matriz, eso es la fila I de la matriz original. Esas son las tres cosas que quiero demostrar. ¿Ok? ¿Y qué es lo interesante? Que fíjense que como... vámonos caso a caso. Entonces, le vamos a llamar esto a ser A, B y C. Entonces, A, como Q no pertenece a IJ, y además, ¿qué cosa? Nosotros sabemos que si yo estoy mirando la fila Q de un producto, eso es exactamente igual a la fila Q del primero por la matriz que sigue. Y la pregunta fundamental es, ¿cómo es la fila Q de la matriz de permutación si no estoy en el caso I y J? Si estoy en una fila distinta a I y a J. ¿Cómo es esa matriz de permutación cuando no estoy en el I o en el J? ¿Mm? Vamos a un ejemplo. Cuando nos confundamos, volvamos a esta matriz, el caso 5, que era más o menos grandecito. Cuando yo me paro en mi matriz de permutación, por ejemplo aquí estoy mirando el Q igual a 3, que no es 1 ni 4, esa fila, ¿a qué corresponde? A una fila de la identidad, ¿no? A una fila de la identidad, y a no cualquier fila de la identidad, sino que a la misma fila que tendría la identidad en esa posición. ¿Sí? Recuerden, esta matriz es igual a la identidad, salvo en la fila 1 y 4 donde están intercambiadas. Entonces, resulta que esto que está acá es exactamente como estoy fuera de esos dos elementos donde intercambié, a la fila Q de la identidad. Y la fila Q de la identidad resulta ser el vector canónico, el qésimo vector canónico. Y esta es una tarea que de ti, estoy seguro, que cuando uno multiplica el qésimo vector canónico por la izquierda por una matriz, lo que obtiene es la qésima fila. ¿Ok? Esto es igual a Q puntito. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjense que, en efecto, cuando yo hago el elemento, esto es una fila, así que vamos a decir 1, K, ese elemento
es esto que está acá es un vector fila, ¿sí? Entonces nos queda la suma de la componente que tiene mi vector, que es Q sobre L, QL, por A, L, K. ¿Ok? Eso es por definición. ¿Sí? Si ustedes quieren esta fila, ¿sí? Esta fila corresponde a la qésima fila de la identidad, que está ahí. Y esto que está acá, este vector, estoy mirándolo en la columna K, ¿cierto? De la segunda matriz. Ya. Y ahora, eso que está ahí, nosotros sabemos que las filas de la identidad tienen un montón de ceros. Esto que está acá vale 0 si L es distinto de Q, y 1 en caso contrario. O sea, acá estoy sumando 0 por algo, más 0 por algo, más 0 por algo, más 0 por algo, hasta el minuto en que L vale Q. En ese minuto, sumo 1 por lo que había ahí, o sea, solamente sobrevive cuando L vale Q. Así que esto es A sub QK. O sea, fíjense que el elemento késimo de este vector es el késimo elemento de la fila Q. O sea, efectivamente, esto que está acá es igual a la fila Q, porque eso vale para todo. ¿Sí? Eso implica que esto es igual a sub Q como puntito, elemento K. ¿Ok? Así que ahí tenemos que cuando Q no vale I y no vale J, la fila de este producto es exactamente la qésima fila de A. O sea, esta matriz es igual a la matriz A en todas las filas que no son I ni J. ¿Qué pasa ahora en la fila I? Cuando miro la fila I, ¿cierto? Porque si yo quiero probar que son iguales todas las filas, eso es lo que hice. Probé ahora, hice el caso A, ahora hago el caso B y el caso C. Entonces, en el caso B, pasa lo mismo. Yo digo, mira, tengo mi matriz de permutación, IJ, tengo mi matriz A, y quiero mirarle la fila I. Bueno, la fila I va a ser la fila I de la primera, multiplicada por la matriz que tengo al lado. Pero resulta que la iésima fila de la matriz de intercambio de filas es lo que estaba en la jésima fila de la identidad. Porque eso fue lo que hace esta matriz. Es donde estaba I, coloco lo que estaba en J, intercambio. Y eso lo multiplico por A, y ya vimos que cuando yo multiplico una fila de la identidad por una matriz, lo que hago es sacar esa misma fila a la matriz. Por lo tanto, esto es la fila jésima de A. Y es lo que nos decían, que esta de acá, esta matriz, era la matriz A, pero en la fila I, yo quiero que esté la fila J de A. Y por último, el otro caso es exactamente igual, porque cuando yo digo IN y J de A, la fila J, eso va a ser IN y J, fila J de esta matriz multiplicando A, pero eso es la fila iésima de la identidad, y eso es la fila iésima de A. O sea, efectivamente, cuando yo multiplico mi matriz A por la izquierda por una matriz de intercambio de filas, lo que obtengo es la misma matriz A, salvo en las filas que intercambio. Ya, el caso multiplicar por la derecha es completamente análogo y se los dejo de ejercicio. ¿Ya? Así que con eso terminaríamos esta demostración. Esta parte es difícil, yo lo sé. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. ¿Pudieron seguirme o realmente se quedaron súper atrás? Miren, lo que yo les digo, por último, entiendan el resultado independiente de la demostración. Una cosa es la demostración y otra cosa es el resultado.
No, profe, eso me pasa a mí. Yo entiendo lo que está pasando, entiendo, pero me cuesta verlo ahí en la demostración. Obvio, pues si son demostraciones difíciles, técnicas y que requieren harta práctica. Pero lo importante es que les quede claro el resultado. Si en el fondo todo lo que hemos probado es que existe una matriz especial que se parece a la identidad con filas cambiadas y que su efecto sobre otra matriz es cambiarle filas. Entonces, dicho eso, si volvemos a preguntarnos cuánto vale IN y J por IN y J, resulta que lo que acabamos de probar nos dice lo siguiente. Voy a cambiar de color. Ops. Acabamos de probar que esto es igual a la matriz de la derecha, o sea, IN y J, ¿cierto? Con las filas I y J intercambiadas. ¿Están de acuerdo, no? Eso es lo que acabamos de probar. Acabamos de probar que esta matriz, cuando le pega a otra, le intercambia las filas. Pero, si esta matriz era la matriz identidad a la que yo le había cambiado las filas IJ y se las vuelvo a intercambiar, la dejo como estaba, ¿no? Y eso hace que esto sea de identidad. Y ahí se hace evidente que la matriz de intercambio de filas es su propia inversa. Porque justamente, filosóficamente, lo que hace es, al multiplicar a otra, intercambiarle sus filas. ¿Ok? Como les digo, la demostración siempre hay que estudiarla, pero al menos que sepan que estábamos probando. Estábamos probando que esta matriz lo que hace al multiplicar por la izquierda a otra matriz es darle vuelta a sus filas. Vamos a introducir la segunda matriz elemental. Esta matriz, segunda matriz elemental, es más complicada que la primera. Esta matriz no tiene otro nombre, ¿eh? Podríamos decir que la otra es la matriz de intercambio de filas y esta es la matriz elemental. Y la matriz elemental se construye también a partir de la identidad. Pero ahora tenemos varias cosas. Miren, tenemos primero dos índices, I y J distintos. Y un escalar, un valor en el cuerpo. La matriz elemental que vamos a escribir de esta manera, como E y J de lambda, es una matriz que vamos a tomar la fila I, perdón, la matriz de identidad. Vamos a mirarle la fila I, la vamos a multiplicar por lambda y eso se lo vamos a sumar a la fila J. ¿Qué significa eso? Construyamos E3, 1, 2, D2. Entonces dice, mire, tome la identidad, voy a hacer todos los pasos, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ¿ya? Toma la identidad. Después dice, a esa identidad, mire la fila I, ¿dónde está la fila I? La primera fila, la fila 1, esta fila, y multiplíquela por lambda. Entonces, como que yo dejar acá 2, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ¿ya? Pero en realidad no es que ese 2 se quede ahí arriba, sino que esta fila ahora se la sumamos a la siguiente fila que nos indica acá, que es la fila 2. Entonces, fíjense que si yo tengo 2, 0, 0, si yo sumo estas dos filas, lo único que hago es agregar un 2 acá abajo. Y eso que está acá es la matriz E1, 2, D2, de tamaño 3. ¿Ok? ¿Cómo se construyó? Tomé una identidad y a la fila 2, a la segunda fila, le sumé la fila 1 multiplicado por 2. Pero fíjense que como estas tienen 1 y 0 en lugares distintos, al final, si yo cualquier fila la multiplico por algo y se la sumo a la otra, solo la afecta en una posición. Todas las otras posiciones quedan iguales, porque todas las otras posiciones le sumé 0. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sí? No es tan exótico. Entonces, haga ejercicio, varias para que construyan ustedes. Yo voy a hacer una más. Construyamos E4, 1, 3, de 3. Entonces, lo primero, esto va a ser a partir de una identidad donde, fíjense, a la fila 3 le sumo la fila 1 multiplicado por 3. Eso me dice entonces que la fila 1, 2 y 4 son iguales a la identidad. Entonces colocamos las filas de la identidad.
1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Eso es tal cual, porque esto solamente toca la fila que está ahí. La segunda fila indicada es la única que cambia de la identidad. Todas las otras son iguales a la identidad. Esta tiene solamente una fila distinta a la identidad. Y esa fila va a ser la fila original más 3 veces la fila 1. La fila original tendría un 0, 0, 1, 0. Y si yo a esto le multiplico por 3, fíjense que el único que me cambia es ese 1 de ahí, y lo sumo acá abajo, me queda ahí. Y nada más. ¿Ok? Ejercicio, hagan la otra. Es importante que suelten la mano. Proposición. Todas estas matrices elementales son regulares y su inversa está dada exactamente por la matriz que se construye igual, pero con menos lambda. ¿Ok? Entonces, para demostrar esto, digamos, un poco más fácil, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a anotar lo siguiente. Miren, quiero que noten un poco cómo se... Que vuelvan a notar que la matriz E, ¿sí? Voy a escribirla acá, observación. Si yo miro la matriz elemental de tamaño lambda, esa matriz, su fila K, es igual a la fila K de la identidad, ¿cierto? Si K es distinto de J. ¿Ok? Eso es lo primero. La fila, hay que notarlo, o sea, justamente dicen, mire, se construye a partir de identidad, solamente que en la fila, a la fila J cambian, solo en la fila J, ¿ya? Solo hay un cambio en la fila J. Entonces, en todas las otras filas que no son J, tengo una fila de la identidad. Y la fila J, ¿cómo se construye? La fila J es simplemente lo que estaba en la identidad en la fila J, ¿cierto? Pero que yo le agregué lambda veces la fila I. ¿Ok? Así se construye. Entonces ahora, vamos a mostrar esto. Entonces yo quiero probar que esta matriz es regular. Entonces vamos a ver cuánto vale. Escojamos un Q distinto de J y veamos cuánto vale la fila Q de este producto. Perdón. Si yo miro EN y J de menos lambda y lo multiplico por EN y J de lambda, si miro eso y lo quiero mirar en su fila Q, si yo muestro que eso es igual a la fila Q de la identidad, estoy listo. ¿Sí? Me faltaría solamente ver que la fila J también es igual a la fila J de la identidad y tendría que las dos matrices son iguales. Eso que está ahí, ya hemos dicho que esto vale la fila Q de la primera multiplicado por la segunda matriz. ¿Ok? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros dijimos que la fila Q de esta matriz, cuando Q es distinto de J, es simplemente la fila Q de la identidad. Ni se entera que pasa algo más. Se mezclan las notaciones, perdón, y J de lambda. Y sabemos que cuando yo le pego por la fila Q, por la fila Q de la identidad, por la izquierda a una matriz, lo que hago es extraer su qésima fila. O sea, esto es
n y j de lambda, fila q. ¿Sí? Porque eso lo probamos para el otro cálculo, digamos, de que cuando yo multiplicaba por una fila de la identidad, lo que hacía era extraer esa fila de la matriz. Y de nuevo, nosotros dijimos que esta matriz elemental, cuando miraba una fila que no fuera la que estaba indicada con J, esa era exactamente la qésima fila de la identidad. O sea, fíjense lo que acabamos de probar, que la qésima fila de este producto es exactamente igual a la qésima fila de la identidad. O sea, estas dos matrices al menos son iguales en todas las filas que no son la fila J. Entonces ahora todo lo que nos queda es probar qué pasa en la fila J. Y en la fila J, veamos. Si Q es igual a J, ¿cierto? Miremos la fila J de E, N y J de menos lambda por E, N y J de lambda. ¿Cierto? Eso de ahí, la fila J. La fila J. Y eso de nuevo nosotros sabemos que la fila J de la primera, E y J, N de menos lambda, por fila J de la primera, por la segunda matriz, E y J de lambda. ¿Ok? Y la gracia es que acá yo les dije que cómo era la fila J. Pues la fila J es la fila J de la identidad más lambda veces la fila I de la identidad. O sea, en este caso es fila J de la identidad y N fila J menos lambda veces y N fila I, y esto multiplicado por E y J de lambda. Sabemos que la multiplicación es distributiva, ¿cierto? Entonces tenemos que esto es esencialmente esto por eso, menos eso por eso. Cuando multiplico por J, el E y J, lo que hago es sacar su J-ésima fila. Entonces esto va a ser igual a la J-ésima fila de E y Jn. Y cuando multiplico por la fila I de la identidad por la izquierda, lo que saco es menos lambda veces la I-ésima fila. Entonces esto por la I-ésima fila. Y ahora, la J-ésima fila de la matriz E y J la conocemos. Es igual a la J-ésima fila de la identidad más lambda veces la I-ésima fila. Aplicamos de nuevo lo mismo, entonces esto me queda, perdón, la fila J de la identidad más lambda veces la fila I de la identidad, menos, y fíjense que ahora estamos mirando la I-ésima fila de esta matriz, y nosotros sabemos que esta matriz, salvo en su fila J, es exactamente la matriz de identidad, entonces nos queda menos lambda veces la I-ésima fila de la identidad. Y fíjense que eso que está ahí es exactamente eso que está ahí, por lo tanto se anulan, y esto es igual entonces a la identidad fila J. En resumen, para cualquier fila, el producto de estas matrices es igual a la fila correspondiente a la identidad, por lo tanto el producto de estas matrices es igual a la identidad, así que esta matriz es la inversa de esa, que era lo que uno quería probar. ¿Ok? Miren, nos falta muy poquito para terminar. Muy poquito para terminar. Solamente nos falta probar ahora qué es lo que le hace la matriz elemental cuando le pega a una matriz cualquiera. Y lo que le hace una matriz elemental a otra matriz cuando le pega es dejarle todas sus filas iguales, salvo por la fila J, donde ahora va a aparecer
lo que estaba en la fila J más lambda veces lo que estaba en la fila I. ¿Ok? La demostración es muy parecida a lo que acabamos de hacer. Quizás sea bueno hacer un ejemplito. Miren, voy a hacer la demostración primero y después hacemos el ejemplo. Entonces, de nuevo, lo que vamos a hacer es calcular las filas de esta matriz. Entonces, yo quiero calcular M y J de lambda multiplicado por A, primero para Q distinto de J, la fila Q, y yo sé que calcular la fila Q es esencialmente la fila Q de la primera matriz, y J de lambda fila Q multiplicado por A, y cuando Q es distinto de J, la qésima fila de esta matriz es simplemente la qésima fila de la identidad. Entonces esto es la identidad de tamaño n por A, y ya hemos dicho muchas veces que cuando yo multiplico por una fila de la identidad de una matriz, obtengo la fila de la matriz. Así que efectivamente, las filas de esta matriz, que no son la fila J, son iguales a las filas de A. ¿Qué pasa ahora en el caso, en la fila J? Bueno, en la fila J, eso es igual a, de nuevo, la fila J de esta matriz, y nosotros sabemos que eso es la identidad J, la fila J de la identidad, más lambda veces la fila I de la identidad, y eso multiplicado por A, de nuevo por distribución, y de nuevo porque multiplicar por filas de la identidad me extrae filas de A, uno se da cuenta que esto es la fila J de A, más lambda veces la fila I de A, que es exactamente lo que nos dice la proposición. Sigue la demostración. A esta altura, después de haber hecho esto tantas veces, se ve como más simple, digamos, pero miren, hagamos un ejemplito. ¿Qué pasa? Lo voy a hacer en tamaño 2. Esa es la matriz elemental, esa que está aquí es E1, 2 de 2, a la fila 2 le agregué la fila 1 multiplicada por 2. Y si eso multiplica, por ejemplo, a la matriz 1, 1, 2, 2, esto nos queda en la primera fila. Fíjense bien que esta primera fila de acá es lo que corresponde a tomar esta fila y multiplicarlo por la matriz. Cuando hago este por este, ese 0 me mata ese 2, me queda 1. Cuando hago este por este, el 0 me mata ese 2, me queda el 1. Entonces, efectivamente, la primera fila queda igual. Y en la segunda fila, fíjense bien lo que va a pasar. Puede ser este por este, o sea, el 2 me va a multiplicar el 1, y se le va a sumar al 2 de abajo, porque 1 por 2, entonces me va a quedar 4. Y bueno, son iguales las columnas, así que también me va a quedar 4. O sea, efectivamente, si ustedes miran, esta fila quedó igual, y esta fila es el resultado de esta fila más 2 veces. Exactamente lo que nos dice la proposición. Y ahora sí, para terminar la clase, un corolario que es evidente, no sé si es evidente, pero es simple, es que, como nosotros sabemos que el producto de matrices regulares es regular, el producto de matrices elementales es regular porque acabamos de probar que las matrices elementales son regulares. ¿Sí? Entonces, solamente para dejarlo por escrito, ¿por qué? Porque de hecho lo que vamos a ver más adelante es que toda matriz invertible es en realidad el producto de matrices regulares. Y el proceso de invertir una matriz va a pasar por encontrar como la sucesión de pasos, como todos sus factores regulares, digamos, esencialmente es eso. ¿Ok? Bien, con eso terminamos la clase de hoy. Muchas gracias por haber venido y voy a parar la grabación.